importante poder entender y poder conocer cuáles son los propósitos de Dios. Y cómo nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana para poder entender los propósitos de Dios. Vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 20. 2 de Reyes capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Mire, es muy interesante, hermano. Y vamos a hacer un paralelismo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y cómo Dios es perfecto, porque Él une su palabra, ¿verdad? Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y Dios es un Dios completo. Dios es un Dios real, ¿verdad? Y todo tiene relación con lo que Dios hace en nuestras vidas. Fíjense qué es lo que dice el versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Gloria a Dios. Qué hermoso que es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Saben? Poder entender los propósitos de Dios. Qué importante, ¿verdad? Y hoy, hermanos, vivimos situaciones difíciles. Muchas veces yo sé que nos gusta escuchar, ¿verdad? Que Dios nos ama, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios nos da una nueva oportunidad, que Dios también nos prospera. Pero muchas veces cuando hablamos de la muerte es como que, ay, pastor, ese tema es medio feo, ¿verdad? Pero qué importante también saber que hay una muerte y que es parte de nuestra vida y que debemos de conocer que es así. Cuando estábamos hablando con las personas ayer, había un joven, creo que estaba con nuestra hermana Sara, ¿verdad? Y él nos compartió y él nos dijo que Dios había sanado su vida de la muerte, ¿verdad? Pero ¿saben? Nosotros andamos en esta vida con un propósito. Tenemos una vida, pero también hay una muerte. Y es parte de esa vida natural. Nuestra vida, este cuerpo humano, va a morir. Dios nos ha dado una promesa de esa vida eterna, ¿verdad? Pero este cuerpo humano va a llegar a un punto que no va a poder continuar. Pero miren, qué interesante. Vamos a desglosar un poco lo que Dios no habla con respecto a su palabra. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Miren qué es lo que nos dice el Señor. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, usted va a morir una sola vez. No es que va a morir 2, 3 veces. No, usted va a morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿El otro, Mati? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vamos al versículo 27 nada más. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un juicio. Entonces la muerte es parte de nuestra vida. Es parte también del plan que Dios ha puesto en su vida. Pero sabe, usted tiene un propósito. Usted tiene un propósito. Había un hombre alemán que estaba en la concentración de los nazis en el año 45, y luego él murió, ¿verdad? Y él había hecho unos escritos en la cual una persona le compartió del amor de Dios.
Y él decía, cuando Cristo te llama es porque tu vida tiene un propósito y tu muerte tiene un propósito. Miren qué interesante, ¿verdad? Cuando Cristo te llama, tu vida tiene un propósito y tu muerte tiene un propósito. Hermanos, qué importante que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Que en la muerte también hay un propósito. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de los colosenses, ¿verdad? En Colosénica, digamos, decía. Porque en él fueron creados, miren hermano, gloria a Dios, Dios nos abre nuestro entendimiento, ¿no? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? En el científico, en la iglesia, en el pastor, en el superintendente, en mi líder, en mi jefe. No, porque en él, ¿quién? En Cristo, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas. Los que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Miren qué interesante, hermano. Todo fue creado para él y por medio de él. Usted, cuando Dios lo creó a usted, es porque tenía un propósito. No crea que usted dice, bueno, yo nazco, listo, ya voy a empezar. No, antes que usted nazca, Dios tenía un propósito con su vida. De antemano, Dios tenía un propósito con su vida y con mi vida, ¿verdad? Entonces, la muerte es una realidad también. Es parte de la realidad que nosotros tenemos que estar viviendo constantemente y es difícil poder entender eso. Pero es importante que nosotros pensemos que en nuestra vida Dios tiene un propósito. Cuando yo estoy haciendo mi vida, cuando yo me estoy manejando en las cosas que hago, Dios tiene ese propósito. Que comience en Él, pero que también termine en Él. Y es interesante, ¿verdad? ¿Sí? Dios es un Dios soberano. Entonces, cuando usted se vea y vaya a un espejo y se pueda ver y diga, bueno, tengo esta mano, tengo estos brazos, tengo este cuerpo. Bueno, tiene ese cuerpo porque tiene un propósito. Tiene esas manos porque Dios lo hizo con un propósito. Usted tiene un propósito en las cosas que usted hace. No es que, bueno, tengo que hacer las cosas, ya está, bueno, así, tengo que desarrollarme, crecer, qué sé yo. No, Dios de antemano tiene un plan en su vida y tiene un propósito. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios va desarrollando nuestra vida. Y Dios es un Dios soberano, su soberanía está en nosotros. Dios es soberano. Y sabe, el gobierno soberano de Dios nos permite que nosotros podamos entender sus propósitos. Dios es un Dios soberano en las cosas que hace, pero usted tiene la independencia y la decisión de decidir qué es lo que quiere ser. Dios es un Dios soberano, pero usted decide en las cosas que hace. Vamos al Salmo 139, versículo 15. Miren qué es lo que dice el salmista. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El Señor, antes que nosotros naciéramos, Él tenía un plan con nosotros. Vamos al versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué interesante, mire cómo Dios nos revela a través de su palabra. En su libro estaban escritas todas las cosas, ¿sí? Otra vez, al 16, Mati. Que fueron todas formadas sin faltar una de ellas. Dios lo hizo con un propósito. Su propósito no fue cuando usted empezó a nacer. Antes que usted naciera, ya Dios tenía un plan con su vida. Ya Dios tenía un propósito en su vida. Vamos a Isaías capítulo 44, versículo 2. Así dice Jehová,
hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Dios te creó. Dios es tu creador. No temas, siervo mío Jacob, esa parte no, sino la primera parte. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Dios te formó. Dios tiene un propósito con tu vida. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Usted lo conoce también, este versículo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí. El Señor nos conoce antes que nosotros naciéramos. Él tiene un propósito en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Seguimos? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos al versículo 4, otra vez, Mati. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Miren, qué interesante el propósito, el plan de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué interesante. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Seguimos, Matías? ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense, hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios en nuestra vida. Vamos al versículo 30. A los que predestinó, a Él también llamó, y a los que llamó, Él también justificó. Miren, hermanos, Dios nos llamó con un propósito. Él nos formó, ¿verdad? Y formar es trazar una línea. Cuando Dios tuvo ese propósito y ese plan en la cual el hombre estaba inmerso en el plan de Dios, es como que trazó una línea recta, ¿verdad? Porque ese plan era que Dios esté siempre en contacto con el hombre en una forma continua. Si usted hace una línea recta, tenemos una línea continua, ¿verdad? Qué interesante. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. ¿Ah? Y Él mismo tiene ese propósito con nosotros. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 23 al 24. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué interesante, ¿verdad? Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y Dios nos está llamando, hermano. Hay un propósito establecido por Dios. Existe un propósito en nuestra vida. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? El propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros hagamos lo que nosotros queremos hacer. El propósito de Dios en nuestra vida es que tengamos un final feliz. Muchas veces a lo largo de la Biblia no hay finales felices. El propósito está preestablecido por Dios. Miren qué interesante. Y hacer conforme a las cosas, conforme a las cosas que Él nos llamó a cada uno de nosotros. Él tiene un propósito en nuestra vida. Él tiene un propósito preestablecido. Qué interesante que nosotros podamos ver. Si nosotros vamos un poquito, estamos hablando del rey Ezequías, un monarca joven. Tenía 39 años cuando tenía su reinado y él había hecho lo correcto delante de Dios. Él había hecho las cosas bien. Él quería agradar a Dios. Vamos a Segunda de Reyes, ahí 2 capítulos antes, 18, del versículo 5. Segunda de Reyes, capítulo 18, capítulo 18, versículo 5.
Fíjense, si ustedes luego ven todo el capítulo 18 pueden entender un poquito. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Quién? El rey Ezequías. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Seguimos, Mati. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Miren, este era un hombre que estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Estaba en lo mejor de su mandato. Estaba en lo mejor. ¿Y sabe qué noticias recibe? En 2 Reyes capítulo 20, versículo 1. Él hacía lo correcto. Él hacía lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó ahí? En aquellos días Ezequías cayó enfermo. Y saben, hermanos, no es que él cayó con un cuadro gripal, una rinosinusitis, no es que él cayó en una enfermedad que podía ir al mercado de Judea y capaz comprar de Judá y comprar un medicamento y estar bien. No. Dice que tuvo una enfermedad de muerte. No era cualquier enfermedad. Era una enfermedad de muerte. Qué interesante, ¿no? Y fíjense qué es lo que le dice el Señor. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, seguimos, Jehová dice así, ordena tu casa. Qué interesante, hermano. Ordena tu casa. Qué importante, ¿verdad? ¿Por qué le habrá dicho eso el Señor a Ezequías? Si era un hombre que buscaba las cosas de Dios, hacía lo correcto delante de Dios, le dijo, ordena tu casa. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo sigo adelante. Él estaba bien, estaba Ezequías, y le vino una enfermedad de muerte. Y el Señor le dice, ¿sabes? Yo quiero que ordenes tu casa. La pregunta sería, ¿cómo nosotros estamos viviendo a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo nos estamos manejando en las cosas que hacemos? El Señor nos dice, ordena tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están las personas que están contigo? Ordena tu casa. Haz lo correcto delante de Dios. Ordena tu casa. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hacemos muchas cosas y creemos que está bien. Pero Dios nos llama principalmente en que las cosas que nosotros tenemos que hacer es porque hay un propósito que Dios tiene con nosotros. Y nos dice hoy en esta mañana, ordena tu casa. ¿Cómo está tus seres queridos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? ¿Saben? La muerte es una parte natural, ¿verdad? Y Dios a través de su palabra nos ha mostrado que es parte del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Pero yo me imagino que nadie quiere vivir 10 años, 20 años, ¿verdad? Capaz usted quiere vivir 200 años. Yo quiero vivir 140 años, ¿verdad? Si puedo más, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Pero ¿por qué vivir más años? Ah, sí, porque voy a ver mis nietos, mis bisnietos, voy a disfrutar muchas cosas. Todo eso es bueno. Pero el propósito por lo cual yo quiero tener más vida es porque debo de cumplir el propósito de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Poder cumplir ese propósito de Él. Y saben, ahí estaba Ezequías. Ezequías no quería morir. Él no quería morir. Vamos otra vez a 2 Reyes capítulo 20 y empieza a tener un diálogo ahí con el Señor. Porque fíjense, cuando el profeta Isaías habla a Ezequías en 2 Reyes capítulo 20, el versículo 1, lo vamos a pasar bien. Entonces, no es que dijo, bueno, buenísimo, ¿verdad? No, seguimos, Mati. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínense.
¿Cómo se habrá puesto Ezequías, joven, con muchas cosas por delante? Dice, ¿cómo, Señor? Yo no quiero morir todavía. Hemos visto la muerte como parte del propósito de Dios y la vida también. Porque morirás y no vivirás, ¿verdad? Y muchas veces a lo largo de nuestra vida nos estamos planteando todas estas cosas, ¿verdad? Y el Señor le dice que tenía que ordenar su casa. Capaz nos tenemos que ordenar nuestra vida también. ¿Cómo está nuestra vida? Bueno, pero yo no hago nada mal, yo no mato a nadie, yo no asesino a nadie, yo no robo a nadie. Pero no es solamente eso. Significa y tiene que ver con el propósito de Dios. El tiempo que yo tengo para el Señor, ¿verdad? Porque nosotros constantemente estamos haciendo muchas cosas. Pero ahora nos planteamos, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros tiene que ver con el propósito de Dios, ¿verdad? Y ahora fíjense, una de las cosas curiosas que pasó con el profeta, con Ezequías, es que él se puso triste, porque sabía que todavía había cosas que no había hecho. Otras cosas personales capaz que sí, pero tenía un propósito Dios en su vida. Fíjense qué más dice. Entonces él volvió su rostro a la pared. Él no dijo, bueno, Señor, está bien, perdóname, yo sé que he sido una mala persona, bueno, yo sé. No, él dijo no. Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Qué importante, hermano, que usted pueda orar. Pero no solamente eso. Ezequías tenía una autoridad. ¿Por qué? Porque él, ¿qué había hecho? El versículo 3, Mati. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Saben? Ezequías le pudo decir al Señor, Señor, yo te pido una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque yo he estado contigo, porque yo te he servido, porque yo he hecho las cosas que vos estabas buscando. Yo he cumplido el propósito en mi vida, no de los hombres, sino mi propósito que vos tenías conmigo. Ezequías le podía decir eso al Señor. La pregunta es, hermanos, si nosotros nos planteamos esa situación, ¿podríamos hacer como dijo Ezequías? Señor, yo te pido, acuérdate que yo he cumplido ese propósito. Yo he tenido esa relación contigo. Yo he hecho eso que vos me estabas pidiendo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque él plantearle al Señor porque tenía una vida en comunión con Dios, una vida de integridad con Dios. Y no solamente una vida de integridad, sino que él había cumplido el propósito por el cual Dios lo llamó. Y él empieza a plantear todo eso. Y él dice que él lloró. No dice que buscó a alguien, no dice que, bueno, Señor, ya está definido, las cosas son así. No, sino que le dijo, Señor, acuérdate. Acuérdate de lo que yo he hecho. Qué importante, hermanos, poder tener una vida en la cual el propósito de Dios esté. ¿Saben por qué? Porque Dios te escucha. Dios escucha. Dios escucha. Pero él había cumplido el propósito para el cual fue llamado. No es que había hecho solamente sus cosas, no solamente que había hecho su desarrollo personal, no. Sí, eso también, porque era rey, ¿verdad? Pero había cumplido el propósito de Dios. Y tenía la autoridad de decirle, y la intimidad de decirle a Dios, Dios, acuérdate de lo que yo hice para ti. Qué bueno que es nuestro Dios. Y el Señor te escucha, hermano. Cuando usted le pide al Señor y tiene esa integridad y ha cumplido o está cumpliendo ese propósito que Dios ha puesto en su vida, Dios lo escucha. En el libro de Daniel capítulo 10, ¿se acuerdan? Ahí dice que Daniel oró. Y el primer día el Señor lo escuchó. Pero hubo 21 días en la cual hubo oposición. Porque muchas veces hay oposición que tiene que ver con algo espiritual. Y es por eso importante, hermano, que usted no deje de orar. El apóstol Pablo nos dice, orad sin cesar. Usted ore en todo tiempo. Esté en su casa, ore.
Esté en su trabajo, ore. Vaya en el colectivo, ore. Esté en su auto, ore. Esté con las personas, ore. Porque muchas veces tiene que ver con una situación espiritual. Pero Dios escucha. Pero, pastor, yo me cansé de estas situaciones que pasan, que suceden y no pasa nada. Dios escucha. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es el propósito que yo estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy satisfaciendo a Dios o estoy satisfaciendo a los hombres, verdad? ¿O estoy haciendo lo correcto a Dios o lo correcto a los hombres? Qué importante, ¿verdad? Y saben, es algo que marcó la vida de Ezequías. Y él lloró. ¿Saben? Esa oración y ese lloro de Ezequías conmovió al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dio una respuesta. Entonces ya Isaías estaba yendo, bueno, y antes de que se vaya, ¿qué pasó? Seguimos. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, el Señor dijo, para Isaías, one moment please, ¿verdad? Como dirían, un momento, por favor, para, un momento, vení. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. El Señor escuchó la oración de su siervo. Gloria a Dios. Dios escucha, hermano. Dios escucha cuando usted tiene una vida con propósito para Dios. ¿Y saben qué? Le dio una nueva oportunidad. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, seguimos. Y añadiré a tus días 15 años. Le dice el Señor, Ezequías, no vas a vivir, tenés 15 años. Entonces Ezequiel dice, ahora sí vamos a hacer una fiesta, ¿verdad? Ahora sí voy a hacer todo lo que me falta hacer. No, él sabía que esos 15 años que el Señor les daba era para que cumpla el propósito por el cual Dios lo había llamado. Obviamente que esas cosas van a ser añadidas también. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, que los querían conquistar, ¿verdad? En los pueblos. Hermanos, Dios quiere transformar nuestra vida. Las lágrimas de Ezequías, la oración de Ezequías, movió el corazón de Dios. Porque era un hombre que buscó el propósito de Dios. Y le dio 15 años más de vida. ¡Wow! Saben, en nuestra vida están los planes de Dios. Ahora, qué importante que nosotros podamos ver. La pregunta sería, nos levantamos, hacemos nuestras cosas, capaz estamos con nuestros hijos, los que tenemos, o trabajamos y pasamos todo el día. Y al terminar el día, podríamos decir, hoy he cumplido el propósito de Dios en mi vida. ¿Verdad? Qué importante poder decir, Señor, ayúdame a cumplir ese propósito en ti, ¿verdad? Y fíjense que él tuvo un tiempo de comunión ahí con Dios. Y es importante que usted tenga esa relación con él. Porque Ezequías en ese momento no llamó al sacerdote, no llamó a los profetas, directamente vio a la pared, ¿verdad? Que él tenía. Porque él estaba postrado en ese momento, estaba enfermo. Y oró, y lloró, y dijo, Señor, acuérdate de lo que yo he hecho por ti y de lo que tengo que hacer. Y Dios escucha. Porque muchas veces, hermanos, creemos que Dios no nos escucha. Dios nos escucha, claro que sí. Y Dios responde también. Y no hay imposible cosas para Dios. A pesar que la ciencia lo diga que es así, a pesar que la circunstancia lo diga que es así, a pesar que hay cosas que dicen no hay vuelta que darle, esto es así, sabemos que Dios tiene poder y autoridad para poder revertir cualquier situación. Ahora, la pregunta es, ¿estamos haciendo en nuestra vida
¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Sí, pero pastor, yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo, yo oro. No es eso. Usted puede ser un religioso, usted puede ser un pastor, usted puede ser un líder, usted puede ser superintendente general. Eso no le asegura nada. Lo que le asegura es que en su vida tenga ese propósito de Dios. Porque usted fue hecho con ese propósito. Gloria a Dios si usted trabaja, gloria a Dios si usted es un profesional, gloria a Dios si usted tiene un oficio, gloria a Dios si usted disfruta de sus nietos, disfruta de todas las cosas, gloria a Dios, pero ese no es su propósito. El propósito es el cual Dios lo puso en usted. Ese es nuestro propósito. Ahora nos preguntamos, ¿qué hacemos en nuestra vida? ¿A quién agradamos? ¿Verdad? Muchas veces estamos afanados en muchas cosas y Dios nos llama que cumplamos ese propósito. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder cumplir el propósito de Dios? Y ya voy terminando. Nosotros debemos de saber y tener la certeza de que somos parte del plan de Dios. Usted sí está aquí porque es parte del plan de Dios. Usted es parte del plan de Dios. Segundo, lo que tenemos que saber que solamente el Señor puede salvar nuestra vida. Tan sencillo como eso. Jesucristo sana, Jesucristo salva. Él es el único que salva. No le va a salvar su jefe, no le va a salvar el gobierno, no le va a salvar la situación económica, gloria a Dios, y mejora, pero eso no le salva. Jesús es el único que salva. Sí, bueno, eso ya lo sé. Muchas veces lo sabemos, ¿verdad? Pero Jesús solamente salva. Empezar a describir y hacer ese plan de Dios en nuestra vida. ¿Usted está describiendo en su vida ese plan de Dios? ¿Saben? El plan de Dios, número 4, es un plan eterno que Dios tiene para usted. El plan de Dios es un plan eterno que Dios tiene para usted. Hay un plan eterno. No es un plan momentáneo. El plan de Dios no es ese plan cuando usted va a vivir 70 años, 80 años, ya está. No, ese no es el plan de Dios para usted. Él tiene un plan eterno para usted y para mi vida. Hay un plan eterno que Dios tiene. Usted y yo estamos aquí, pero no sabemos qué va a pasar después. No sabemos qué va a pasar mañana, de acá a 10 meses, de acá a 2 años, no sabemos. El propósito de Dios es que Él nos quiere llevar a su presencia. Dios quiere llevarnos a su presencia. El libro de Apocalipsis dice que Él está preparado una morada para cada uno de sus hijos. Miren qué interesante, hermano. Poder cumplir ese propósito de Dios. Saber y tener la certeza de que estamos en el plan de Dios. Jesucristo salva. Él es el único que nos puede salvar. No el gobierno, ¿verdad? No la situación económica, ¿verdad? No un partido político, ni peronistas, ni radicales, ni leones, no. Solamente Jesús nos salva. Él solamente nos salva. Empezar a andar en nuestra vida con el plan de Dios, no con el plan de nosotros, porque muchas veces trazamos nuestros planes y está bien que usted planifique un plan, pero no se olvide que Dios, cuando usted está en este lugar o cuando usted está en esta tierra es porque tiene un plan. El plan de Dios para su vida es un plan eterno, como le dije, y Dios nos quiere llevar a su presencia. Qué interesante, hermano. Qué interesante lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y miren, estaba este hombre de Dios, Ezequiel, ¿verdad? Y que Dios escuchó su clamor, escuchó su necesidad. La pregunta es, como yo les decía, ¿tenemos esa integridad como Ezequías? ¿O estamos tan comprometidos con el plan de Dios? ¿O cumplimos ese plan de Dios que si nosotros tuviéramos que pasar esa situación, le podríamos decir al Señor, acuérdate, Señor, ¿verdad? De lo que soy.
Porque capaz decimos, sí, Señor, acuérdate que hice un evangelismo, acuérdate que ahí yo le hablé a aquel. Pero no es solamente eso. Acuérdate que 1000 personas recibieron al Señor. O 2 o 3. Ayer cuando estuvimos en el discipulado había una señora Alejandra, ¿verdad? Que está hablando con nuestra hermana Sara y que recibió al Señor. Gloria a Dios. Acordémonos del plan de Dios. Él tiene un plan divino. Y ese plan divino, usted está y yo está dentro de ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, qué interesante, hermano. O ahí los hermanos que nos ven o los amigos que nos ven en internet, ¿verdad? ¿Cómo está usted? Que podamos saber que hay un plan en nuestra vida. Hay un plan divino establecido en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros nos apartamos, ¿verdad? Las situaciones de la vida, las cosas nos hacen que el plan estemos ahí, por ahí cerca. O a veces recibimos influencias, ¿no? De cosas externas. Estamos viendo una materia con los hermanos y hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Esas influencias externas, ¿sí? Por ahí nuestra hermana Sara no hablaban, ¿verdad? El apóstol Pablo nos decía, todo me es lícito y no todo me conviene. Y capaz hoy por hoy, hasta en muchas iglesias está entrando la ontología, el coaching cristiano, y eso está buenísimo, ¿verdad? Pero hay que saber definir. Porque cuando ese coaching, esa ontología me empieza a manipular, me empieza a mostrar algo, ya se desvirtúa el plan de Dios, el propósito de Dios. Hermanos, el Señor nos llamó a que nosotros podamos conocer ese propósito y también poder tener una sana doctrina. Y es muy sencillo. ¿Sabe cuál es la sana doctrina? Jesucristo. Así de sencillo. No le voy a hablar de teología, ¿verdad? Hablamos con la hermana de tener una ortopraxia y una ortodoxia, ¿no? ¿Qué pastor? ¿Qué es eso? No. Sencillamente Jesucristo salva. Y Dios tiene un plan en nuestra vida. Y Dios quiere cumplir su propósito en usted y en mí. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Imaginémonos que hoy nos dicen, hoy nos dan una noticia, que vamos a morir. Ay, pastor, no me diga eso. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Bueno, está bien, obviamente. Imaginémonos, lo ponemos así. Yo le pregunto, ¿usted está preparado para la cita eterna?